Durante siglos, la galaxia había vivido en un equilibrio frágil, mantenido a base de pactos rotos, alianzas efímeras y guerras interminables. Los nombres de las especies más antiguas se repetían en cada relato de batalla: los Satrun, maestros de la guerra orbital; los Baaltor, dueños de flotas colosales; y los Enwaixar, cuya sola presencia en un campo de batalla congelaba el corazón de sus enemigos. Todas ellas habían luchado durante generaciones por un único objetivo: el control del núcleo galáctico, la región más rica en recursos y con la mayor concentración de rutas de salto. Los humanos, sin embargo, se habían mantenido al margen. No porque fueran débiles, sino porque nadie había considerado que merecieran un lugar en esa mesa de poder. Eran una especie joven, surgida en un planeta azul olvidado, sin territorios fuera de su propio sistema. Sus tecnologías parecían primitivas comparadas con las maravillas de las razas milenarias. Y lo más importante, no habían participado en ninguna gran guerra interestelar. Para el resto de la galaxia, los humanos eran irrelevantes. Eso cambió el día en que el Alto Consejo Galáctico transmitió un mensaje desesperado. La guerra contra los Kraseta-HUL había llegado a su punto más oscuro. Estos depredadores biomecánicos, mitad carne y mitad máquina, habían arrasado 3 sectores completos, exterminando poblaciones enteras y desmantelando mundos habitables para convertirlos en colmenas industriales. Las flotas aliadas estaban agotadas, las reservas de munición al límite y las defensas planetarias cayendo una tras otra. Fue entonces cuando un embajador humano se levantó y dijo, con una calma que desconcertó a todos: nos uniremos a la guerra. La sala estalló en murmullos y risas contenidas. Los Sarrun comentaron que apenas sería un gesto simbólico; los Baaltor, que sería una carnicería inútil; y los Enwaixar simplemente sonrieron, seguros de que aquello no cambiaría nada. Sin embargo, en menos de 24 horas, algo comenzó a inquietarlos: los humanos estaban desplegando sus fuerzas a una escala que nadie había previsto. No solo enviaron naves, enviaron algo más. Algo que la galaxia aún no comprendía. Las primeras señales fueron detectadas por las estaciones de escucha situadas en el borde exterior. Lecturas anómalas de energía, picos gravitatorios que no coincidían con ninguna firma de motor conocida y un patrón de despliegue que parecía imposible. En menos de una hora, la flota humana había salido de la nada, emergiendo desde múltiples puntos de salto a la vez. No eran los cruceros monumentales ni las naves capitales que las demás especies usaban para impresionar y aterrorizar. Sus buques eran compactos, de silueta afilada y con un diseño que priorizaba la función sobre la estética. Pero lo más inquietante fue el silencio. No había transmisiones de presentación, ni proclamas heroicas. Simplemente avanzaban. Los sensores aliados detectaron que cada nave estaba conectada a un enjambre de drones autónomos, que se desplegaban en patrones cambiantes como si tuvieran voluntad propia. Y detrás de ellos, se movían unidades que los informes describieron como plataformas de artillería móvil con capacidad estratégica desconocida. Cuando las primeras naves humanas entraron en contacto con las fuerzas Kraseta-HUL, no hubo intercambio de advertencias. Los humanos abrieron fuego con un armamento que no figuraba en ningún registro: proyectiles cinéticos envueltos en campos gravitacionales inestables, capaces de atravesar escudos y blindajes como si fueran papel. En apenas minutos, la primera línea enemiga fue reducida a restos incandescentes. Las flotas aliadas, exhaustas y en retirada, observaban incrédulas. Los Satrun, que se enorgullecían de su velocidad táctica, vieron cómo los humanos ejecutaban maniobras de salto cortas dentro del mismo campo de batalla, reposicionándose con una precisión quirúrgica. Los Baaltor, famosos por su poder de fuego masivo, quedaron en silencio al ver cómo la artillería humana alcanzaba blancos a distancias que consideraban imposibles. Incluso los Enwaixar, maestros del terror psicológico, notaron que algo estaba mal: los Kraseta-HUL estaban retrocediendo. En menos de 2 horas, la mitad de la fuerza enemiga había sido destruida. Lo que quedaba, huía. ¿Y los humanos? No pensaban dejar sobrevivientes. La ofensiva humana no se detuvo ni un instante. En lugar de consolidar sus posiciones como haría cualquier fuerza convencional, avanzaron a través de las líneas enemigas como una tormenta. Allí donde el resto de las especies habrían tardado horas en coordinar un salto, los humanos lo ejecutaban en segundos,
reapareciendo detrás de las formaciones KZHUL para cortar sus rutas de escape. Los informes de combate transmitidos en tiempo real parecían exageraciones imposibles, naves enemigas explotando antes de siquiera detectar la presencia humana, enjambres de drones que desactivaban armamento pesado con ataques quirúrgicos, y proyectiles que no solo destruían objetivos, sino que arrancaban secciones completas del espacio-tiempo, dejando cicatrices gravitacionales que devoraban todo a su alcance. Las comunicaciones entre los comandantes aliados reflejaban desconcierto y temor. ¿De dónde sacaron esa tecnología?, preguntó un almirante Sadrum. Eso no es tecnología, eso es un cambio en las reglas de la guerra, respondió un estratega Valtor. Pero no era solo el armamento. Era la forma en que los humanos combatían. No existían las órdenes convencionales, no había jerarquías visibles. Cada unidad parecía actuar con total autonomía, pero sincronizada con todas las demás como si compartieran una sola mente. En el núcleo de esa coordinación estaba algo que los demás no podían comprender, una red de inteligencia artificial militar que operaba sin retardos, capaz de prever patrones enemigos y reaccionar antes de que estos se materializaran. A las 3 horas de iniciada su intervención, los humanos habían empujado a los KZHUL fuera del sector en disputa. Las especies aliadas, acostumbradas a victorias lentas y sangrientas, apenas podían creerlo. Lo que para ellos eran meses de campaña, para la humanidad estaba resultando en un avance relámpago. Entonces, llegó la transmisión que paralizó a todos, un mensaje codificado, captado por casualidad, proveniente de los propios KZHUL. En él, sus comandantes no hablaban de resistencia, sino de rendición. El mensaje interceptado era breve, casi desesperado: cese de hostilidades inmediato. Retirada total. Evacuación de nodos industriales. Eviten contacto humano. Para cualquiera que conociera a los KZHUL, aquello era inconcebible. Nunca antes habían solicitado una tregua, y mucho menos una rendición incondicional. Pero los humanos no respondieron. No negociaron. No aceptaron. La guerra, para ellos, aún no había terminado. En la 4ª hora de combate, sus flotas habían penetrado en el corazón del territorio enemigo. Usando coordenadas obtenidas mediante un reconocimiento que nadie supo cuándo realizaron, atacaron directamente los nodos centrales de producción y las colmenas biotecnológicas. Cada ataque era quirúrgico, destruían instalaciones críticas con una precisión que dejaba intactas las estructuras sin valor estratégico. No había saqueo, no había ocupación, solo aniquilación selectiva de todo aquello que mantenía viva la maquinaria de guerra KZHUL. Las transmisiones de las especies aliadas eran una mezcla de asombro y miedo. Algunos lo llamaban eficiencia, otros, genocidio calculado. Los Enwaixar, que se habían creído los maestros de la intimidación, guardaban silencio. Ellos entendían mejor que nadie lo que estaba ocurriendo. La humanidad no estaba librando esa batalla para defender la galaxia, lo estaba haciendo para enviar un mensaje. Y ese mensaje estaba quedando claro para todos. No interfieran con la Tierra. Nunca. Cuando la 5ª hora se acercaba, las últimas fuerzas KZHUL fueron localizadas en un cúmulo de asteroides fortificado. Los humanos desplegaron entonces su arma final. No era una supernave, ni un cañón planetario, sino algo que parecía un simple contenedor. El contenedor fue liberado en el centro del cúmulo y, en segundos, se expandió en miles de microestructuras que comenzaron a replicarse de forma exponencial, devorando materia y convirtiéndola en energía pura. Los sensores aliados detectaron un incremento de radiación imposible de contener. Cuando la reacción cesó, no quedaba nada. Ni restos, ni señales de vida. Solo vacío. Cuando la última señal KZHUL se desvaneció, un silencio pesado se apoderó de la red de comunicaciones galácticas. No había vítores ni celebraciones. Las flotas aliadas permanecían inmóviles, observando las formaciones humanas en la distancia. Ninguno de sus comandantes sabía si acercarse o retirarse. La voz que rompió el silencio no fue de un almirante ni de un diplomático. Provenía de una transmisión abierta enviada por una sola nave humana, sin identificación oficial. Su tono era calmo, sin rastro de arrogancia: la amenaza ha sido eliminada.
Regresaremos a nuestro espacio. No habrá más advertencias. Y, tal como habían llegado, comenzaron a desaparecer. No en largas filas de salto hiperespacial, sino de forma simultánea, como si la flota entera se desvaneciera en un parpadeo. Los sensores aliados no pudieron rastrear su destino. Durante las horas siguientes, los informes de inteligencia comenzaron a circular. Se confirmaba lo que muchos temían: los humanos no habían desplegado toda su fuerza, ni mostrado la totalidad de su arsenal. Lo que habían visto, esa ofensiva de 5 horas, era solo una fracción de sus capacidades. En el Alto Consejo Galáctico, el ambiente era tenso. Los embajadores de las especies veteranas de guerra, acostumbrados a dictar el equilibrio de poder, entendieron de repente que ya no eran los únicos con capacidad para decidir el destino de la galaxia. Los humanos habían cambiado las reglas en un solo día. Pero lo más inquietante no era su poder militar. Era su motivación. No habían reclamado territorios, ni exigido tributos, ni siquiera solicitado un asiento permanente en el Consejo. Simplemente, se habían ido. Como si toda aquella masacre hubiera sido solo un recordatorio de lo que podían hacer. A partir de ese día, un nuevo término comenzó a circular en las redes de comunicación interestelar, acuñado por un oficial en Weixar: el día de las 5 horas. Un día que no sería celebrado, pero que nadie olvidaría jamás. En las semanas posteriores, los ecos de aquella intervención continuaron sacudiendo la galaxia. Sectores enteros que antes vivían bajo el constante riesgo de incursiones KZHUL ahora quedaban vacíos, en silencio, como tumbas estelares. Las rutas comerciales se reabrieron, pero con un temor subyacente, no al enemigo derrotado, sino a los nuevos actores que habían demostrado un poder incomprensible. Los analistas militares de todas las especies intentaron reconstruir la batalla. Revisaron cada registro visual, cada lectura de sensores, cada fragmento de transmisión capturado durante esas 5 horas. Pero los datos parecían más un rompecabezas imposible que un informe técnico. Había maniobras que no se podían reproducir, armas que desafiaban las leyes conocidas de la física, y patrones de coordinación que ninguna IA registrada podía igualar. Pronto surgieron rumores. Algunos afirmaban que los humanos habían desarrollado motores de salto que no necesitaban anclas gravitatorias, permitiéndoles aparecer en cualquier punto del espacio. Otros aseguraban que sus proyectiles no eran simples armas cinéticas, sino singularidades controladas, capaces de borrar materia y energía sin dejar rastro. Hubo quienes juraban que la humanidad había hecho algún tipo de pacto con entidades extradimensionales. Pero la teoría más inquietante no provenía de los estrategas, sino de los historiadores. Ellos recordaban que, antes de unirse a la comunidad galáctica, los humanos habían librado incontables guerras en su propio mundo. Guerras cortas y brutales, donde la innovación tecnológica y la adaptación táctica ocurrían en cuestión de días. Para ellos, la guerra no era una excepción, era parte de su historia. Y si aquello había sido solo su primer despliegue interestelar, ¿qué significaba para el futuro? Mientras tanto, en un rincón olvidado del espacio, muy lejos de cualquier ruta de comercio o frontera conocida, la flota humana permanecía oculta. No celebraban, no descansaban. Estaban analizando cada segundo de la batalla, cada error, cada microsegundo de retraso en su coordinación. No porque temieran a los KZHUL, sino porque se estaban preparando para la próxima vez. En el Alto Consejo Galáctico, la inquietud se había transformado en una sombra constante sobre cada reunión. Las alianzas que antes parecían firmes empezaron a mostrar grietas. Los Zadrun exigían protocolos para vigilar las fronteras humanas, mientras que los Baaltor presionaban para establecer tratados de no agresión inmediatos. Los en Weixar, en cambio, guardaban un silencio calculado, observando y esperando. Algunos líderes proponían enviar delegaciones a la Tierra para establecer relaciones más estrechas. Otros, en voz baja, hablaban de preparar defensas, por si algún día los humanos decidían que no eran aliados, sino objetivos. Lo que nadie podía ignorar era la evidencia: en 5 horas, la humanidad había demostrado que podía destruir a una de las especies más temidas de la galaxia. Y lo había hecho sin sufrir pérdidas significativas. Mientras los debates se prolongaban,
surgió un hecho que pasó casi desapercibido para la opinión pública, pero que encendió todas las alarmas en los círculos estratégicos. Los KZHUL no habían sido aniquilados por completo. Algunas de sus unidades más alejadas del frente sobrevivieron, y las pocas transmisiones que lograron interceptarse mostraban algo perturbador. En lugar de reorganizarse para contraatacar, estaban huyendo, pero no hacia sus mundos originales, sino hacia regiones del espacio que ni siquiera figuraban en los mapas estelares. Los humanos sabían esto desde el primer día. No los habían perseguido, no por incapacidad, sino por elección. Era como si quisieran que esas fuerzas sobrevivieran, que llevaran un mensaje a algún lugar desconocido. Y en un despacho oculto, en lo profundo de un centro de comando humano, un oficial revisaba una proyección táctica con frialdad. El patrón de huida KZHUL coincidía con rutas que llevaban más allá del espacio conocido, hacia una zona que los humanos ya habían marcado como objetivo fase 2. La guerra, para el resto de la galaxia, había terminado. Para la humanidad, apenas había comenzado. En los meses que siguieron, la tensión galáctica alcanzó un punto sin precedentes. El Día de las 5 horas dejó de ser solo un evento militar para convertirse en una leyenda contemporánea, narrada con temor en academias, mercados y hasta en las transmisiones clandestinas de mundos lejanos. Sin embargo, fuera del murmullo popular, los verdaderos movimientos ocurrían en silencio. La flota humana, desaparecida de todos los radares, no había vuelto a su planeta natal. Sus naves se desplazaban por rutas desconocidas, siempre lejos de las zonas vigiladas. En sus registros, la operación contra los KZHUL aparecía como un simple ensayo de capacidad operativa. La victoria, aplastante para el resto, para ellos solo había sido una prueba. En el seno del Alto Consejo, las discusiones se habían vuelto obsesivas. Algunos miembros proponían un pacto total con la humanidad, para asegurar que nunca fueran enemigos. Otros sugerían planes secretos para estudiar y replicar su tecnología, aunque eso significara arriesgar un conflicto. Pero todos compartían la misma pregunta: ¿qué harían los humanos ahora? La respuesta llegó de manera indirecta. Un satélite de exploración automatizado, perteneciente a los Abrun, detectó actividad masiva en una región que se creía vacía. No era un asentamiento, ni un planeta colonizado. Era una construcción gigantesca. Su estructura se extendía como una telaraña interestelar, un anillo de cientos de miles de kilómetros que parecía envolver un punto del espacio vacío. Poco después, el satélite dejó de transmitir. Los informes filtrados describían la estructura como un portal de salto, de una escala sin precedentes, capaz, según los cálculos, de enlazar no solo sistemas, sino galaxias enteras. Y en las grabaciones previas a la pérdida de señal, podía verse un escudo con un emblema simple, un círculo azul, atravesado por una línea blanca. La humanidad no estaba preparándose para otra guerra. Se estaba preparando para salir de esta galaxia. Cuando la noticia del gigantesco portal comenzó a filtrarse por las redes clandestinas, la reacción fue inmediata. Algunas especies lo interpretaron como un proyecto de exploración pacífica, otras, como el preludio de una expansión militar sin precedentes. Pero nadie podía ignorar el hecho de que, si la humanidad lograba completarlo, no habría fuerza en la galaxia capaz de seguirles el paso. En secreto, varias potencias enviaron sondas y naves de reconocimiento hacia la zona, pero ninguna regresó. Los registros de sus últimas transmisiones mostraban lo mismo, un destello blanco y luego, nada. Las teorías abundaban, desde campos de interferencia diseñados para destruir intrusos hasta defensas automatizadas que atacaban sin previo aviso. Lo que pocos sabían era que, en el núcleo de la estructura, se encontraba algo aún más inquietante. No era un simple generador de salto, sino una máquina capaz de reescribir coordenadas espaciales. Un dispositivo que no solo conectaba lugares lejanos, sino que podía moverlos. En una reunión privada en la Tierra, los líderes humanos revisaban el estado del proyecto. Un científico, con voz grave, resumió el objetivo: cuando esto esté listo, no solo podremos llegar a cualquier punto de esta galaxia. ¿Podremos traer cualquier punto, hasta nosotros? Mientras tanto, en los confines del espacio conocido, los remanentes KZHUL seguían huyendo.
Pero en sus rutas se detectaban señales que no coincidían con ninguna nave registrada. Algunos patrones de energía eran tan antiguos que los archivos históricos ni siquiera tenían equivalentes. Era como si estuvieran buscando a alguien. La humanidad lo sabía. De hecho, lo había previsto. Cada movimiento enemigo formaba parte de un tablero mucho más grande, y ellos estaban guiando las piezas sin que nadie lo notara. Porque para los humanos, la guerra contra los Krasetachuele nunca fue una amenaza. Fue una invitación. En un complejo oculto bajo la superficie de Marte, los estrategas humanos observaban un mapa tridimensional del espacio circundante. No era el mapa oficial usado por el Alto Consejo Galáctico, sino uno mucho más extenso, con rutas y sistemas que ni siquiera figuraban en los registros alienígenas. Entre las líneas brillantes que conectaban mundos, había zonas marcadas en rojo, sectores dormidos. Un oficial veterano señaló uno de ellos. Aquí es donde los Kraseta-HUL se dirigen. No lo saben, pero están siguiendo un rastro que dejamos hace décadas. La sala permaneció en silencio mientras en las pantallas se reproducía una simulación. El rastro no llevaba a un refugio, sino a un punto específico más allá de los límites galácticos. Un punto que coincidía con señales detectadas solo una vez en la historia, hace miles de años, antes incluso del surgimiento de la humanidad. Si tenemos razón, continuó el oficial, encontrarán a los Origen. Ese nombre hizo que varios presentes contuvieran la respiración. Los Origen no eran una leyenda para los humanos, eran un hecho registrado en fragmentos de datos descubiertos en antiguas sondas interestelares. Una civilización tan antigua y avanzada que había abandonado esta galaxia mucho antes de que la mayoría de las especies actuales hubieran surgido. Y según los cálculos, su regreso no sería amistoso. El portal que la humanidad estaba construyendo no era solo para viajar o conquistar, sino para alcanzar a los Origen antes de que ellos alcanzaran la galaxia. Detenerlos, o adelantarse a ellos. Mientras tanto, en los límites del espacio conocido, las naves humanas operaban en silencio absoluto. No transmitían, no respondían, no dejaban rastro. Cada movimiento estaba calculado para que, cuando el momento llegara, la galaxia entera pensara que los humanos se habían retirado a su mundo natal. Pero la verdad era otra. La humanidad no estaba esperando. Estaba cazando. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.